Aleluya. Pueden tomar asiento. Wow, bienvenidos todos, bienvenidos a la Iglesia 5F. ¿Quién está emocionado de estar en la casa del Señor y de encontrarse con Jesús hoy? Amén. Sé que va a ser un poderoso mover de Dios hoy. Si necesitas un milagro o muchos milagros, el hacedor de milagros, Jesucristo, está aquí hoy. El único hacedor de milagros y el hacedor de milagros de todos los milagros que puede hacer cualquier milagro. Físico, emocional, financiero, rompimiento, cualquier cosa, Jesús puede hacerlo. Y te ama tanto que no quiere que el diablo se apodere más de tu vida. Él quiere sanarte y liberarte hoy y liberar el milagro. Amén. ¿Estás listo para recibir de Jesús hoy? Recuerda, siempre recuerda, cada vez que vengas a la iglesia, cada vez que vengas físicamente y en línea, recuerda, renueva tu mente de que Dios sacia a los hambrientos. Dios sacia al hambriento. ¿El lleno? ¿Dijiste lleno? No te escuché. Dios llena el hambriento. Amén. Así que eso significa que no podemos venir aquí llenos. Tenemos que venir aquí vacíos, hambrientos, deseando más, listos, haciendo de Jesús y su casa, la casa de Dios, una prioridad. En su mente, en su corazón, se preparan para venir y recibir, porque Dios quiere hacer mucho hoy, no un poquito. Así que vengan preparados para recibir mucho, para que Dios les pueda dar mucho, no solo un poquito. Amén. Aleluya. Bueno, quiero darles la bienvenida también en este momento a todos los que están viendo en línea, a toda nuestra familia en línea por todo el mundo que se está uniendo en diferentes horas del día y de la noche. Bienvenidos. ¿Pueden todos los presentes darles una gran bienvenida? Y los quiero, les amamos, nuestra familia 5F en todo el mundo. Y quiero animarlos a compartir esta transmisión en vivo con sus amigos y familiares. Así es como las buenas noticias se están difundiendo de que Dios se está moviendo en poder a través de la pantalla. Él se moverá con poder y tocará a todas las personas que vean esta transmisión hoy. Dios va a venir a través de ella y los va a tocar. Y quiere tocar a sus amigos y a su familia. Así que asegúrate de compartir esta buena noticia en tus redes sociales. Y escribe en los comentarios de dónde estás viendo. Queremos verte y darte la bienvenida. Verte desde donde sea que estés mirando. También recuerden que tenemos traducción al español. Si quieres escuchar en persona, puedes ir a la mesa de bienvenida ahora mismo. Y si lo estás viendo en línea, puedes ir al enlace de nuestra biografía de Instagram y de la Iglesia 5F. Facebook también tiene el enlace. Amén. También quiero dar la bienvenida a todos los que vinieron aquí por primera vez. Si es tu primera vez, vamos a ver tus manos. Bienvenido. 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 Increíble. Estamos muy bendecidos de tenerte aquí y estamos muy emocionados por lo que Dios va a hacer hoy en tu vida. Amén. También quiero dar la bienvenida a todos los que han viajado para estar aquí. Sé que tenemos visitantes de todo el país de los Estados Unidos. Si viajaste del otro lado, levanta la mano. Puedes ponerte de pie ahora mismo. Queremos darte la bienvenida. Si viajaste del otro lado de los Estados Unidos para estar aquí, bienvenido, bienvenido. Aleluya. Y también sé que tenemos algunos visitantes internacionales. Escuché que tenemos a alguien de Filipinas. ¿Dónde estás? ¿Puedes ponerte de pie? Bienvenido. Bienvenidos. Aleluya. ¿Hay algún otro visitante internacional aquí hoy? Alabado sea Dios. Gracias, Jesús. Bienvenidos todos los que viajaron para estar aquí. Estamos muy bendecidos de tenerlos aquí en la Iglesia 5F. Amén. Aleluya. Vamos a entrar en la palabra de Dios. ¿Alguien está listo para recibir la palabra? Alabado sea Dios. Primera de Juan 2, versículo 17. Dice, el mundo está pasando
y con sus lujurias, los vergonzosos y malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios y lleva a cabo sus propósitos, vive para siempre. Así que solo los que hacen la voluntad de Dios y llevan a cabo sus propósitos viven para siempre, viven eternamente. Estar en la voluntad de Dios es el único lugar donde estar. El único lugar donde hay satisfacción, paz, gozo, propósito cumplido y vida eterna. La Biblia dice que el camino es estrecho. Puedes ser cristiano, llamarte cristiano y no caminar por el camino angosto. Puedes llamarte cristiano, pero solo a veces hacer la voluntad de Dios. Si ese es el caso, tu salvación no está garantizada. Ese no es un buen lugar para estar, no es un lugar seguro para estar. Pero cuando tu corazón está rendido a Dios y cuando realmente estás buscando su voluntad, puedes estar seguro de que estás en su voluntad siempre y cuando mantengas tu humildad. Cuando te mantienes humilde, si cometes errores, si escuchas mal a Dios y sales de su voluntad accidentalmente, escucharás su voz corrigiéndote y regresarás a su voluntad y solo estarás fuera por un tiempo muy limitado. Amén. Entonces, cuando estás rendido, puro de corazón, humilde, puedes estar seguro y descansar en que estás en la voluntad de Dios. Puedes descansar sabiendo que si cometes un error, Dios te ayudará a regresar. Por lo tanto, puedes descansar en tu salvación, en la certeza de tu salvación. Puedes descansar sabiendo que vas al cielo. No tienes que pasar un día preocupándote si vas a ir al infierno cuando mueras. Pero puedes descansar sabiendo que vivirás eternamente con Jesús en el cielo. Amén. La voluntad de Dios es perfecta y es el único lugar en el que debemos esforzarnos por estar. No debemos perseguir lo que la sociedad dice donde debemos estar. La voluntad de la sociedad para nuestras vidas. Las formas normales de la sociedad, la universidad de 9 a 5 es una forma de sociedad. Hacer cierta cantidad de dinero es una forma de sociedad. Tener una cerca de madera y la familia perfecta es una forma de la sociedad. No miramos la voluntad de la sociedad, solo la de Dios. No buscamos la voluntad de nuestros padres, sino la voluntad de Dios, y no buscamos nuestra propia voluntad, solo la voluntad de Dios. La Biblia dice, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Bueno, nuestro corazón está siendo transformado para ser como Jesús y en este caso no será así. Amén. Pero realmente la revelación de esto es que no podemos confiar en nuestro corazón de la manera en que podemos confiar en Dios, la manera en que podemos confiar en la voluntad de Dios. Nunca debemos confiar en nuestro propio corazón, sino confiar en Dios y su voluntad. Porque a veces la razón por la que se dice en las escrituras que es engañoso es que a veces puedes tener un sueño bueno y hermoso, pero muy dentro del corazón, la razón de ese sueño, la razón por la que uno quiere ese sueño es por malos motivos, es por egoísmo. Por esa razón puede ser engañoso. Así que solo porque tenemos un buen sueño hermoso y nuestros padres, amigos, familia y la sociedad aprueban el sueño bueno y hermoso, no significa que podemos confiar en nuestros corazones. Solo podemos confiar en Dios y en su voluntad. No nuestra voluntad, su voluntad para nuestras vidas. Aleluya. Y Jesús, incluso Jesús, viniendo en forma humana, ni siquiera confió en su corazón sobre Dios, sobre el Padre, porque él dijo, no mi voluntad.
No quería ser crucificado. Su corazón no quería eso. Pero por encima de su corazón, por encima de los deseos de su corazón, por encima del alma, él quería su espíritu, quería la voluntad de Dios. Amén. Así que en el huerto de Getsemaní, él sabía lo que se avecinaba y clamó a Dios: Señor, si es posible, aparte de mí esta copa. Eso demuestra que eso es lo que su corazón deseaba. Pero si siguiera su corazón, no estaría logrando lo que Dios le envió a hacer y no seríamos salvados. Y los millones de personas que han sido salvadas y serán salvadas no serían salvas. Así que dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así es como debemos vivir nuestro día a día. No debemos despertar siguiendo nuestro corazón y lo que sentimos hacer, ni nuestros sueños, sino que en cambio necesitamos renovar nuestra mente siempre. Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿A qué universidad debo ir? ¿Cuál es tu voluntad? No lo que yo quiero. ¿A qué iglesia debo ir? ¿Cuál es tu voluntad? No la mía. No es mi preferencia, no es el deseo y el corazón mío. ¿Cuál es tu voluntad? Mi llamado para mi vida, la carrera a la que me dedico. ¿Cuál es tu voluntad? No lo que yo quiero. Aleluya. Y la voluntad de Dios es pura bondad. Como su voluntad es literalmente perfecta. No hay falta en su voluntad. Entonces, cuando Dios dice: quiero ir aquí, quiero que hagas esto en tu vida, es perfecto. Ese camino es perfecto. Incluso cuando no parece, incluso cuando a veces es confuso, no tiene sentido o no lo quieres, es perfecto. Y la voluntad de Dios es el único lugar de contentamiento. Este es el secreto del contentamiento, estar en la voluntad de Dios. Y es por eso que fuera de Dios, las personas nunca están contentas, no importa lo que persigan, no importa todos los sueños que persigan y no importa todos los sueños que logren, nunca están contentas, porque el contentamiento nunca se puede encontrar fuera de la voluntad de Dios, nunca. Y aunque la voluntad de Dios no siempre es muy emocionante, siempre habrá contentamiento ahí, porque fuiste creado para estar en la voluntad de Dios y así es donde puedes estar en paz, sabiendo que estoy seguro aquí. Estoy en las manos de Dios aquí. Estoy complaciéndolo aquí. No me voy a ir al infierno. Aquí es donde está la vida eterna y este es el camino a la tierra prometida. Estar en la voluntad de Dios consiste en las más grandes alegrías y las más grandes bendiciones. La mayor felicidad se encuentra en la voluntad de Dios. Ahora, la gente del mundo, ellos persiguen la felicidad y las cosas que son divertidas. Estas generalmente son, en su mayor parte, cosas en las que su carne es gratificada, que hacen que su carne se sienta bien. Esto podría ser drogarse, esto podría ser inmoralidad sexual, complacer a la carne y otras cosas. Pero la voluntad de Dios, donde no hacemos ninguna de esas cosas, donde ninguna de esas cosas está en la voluntad de Dios, es mucho más divertido y mucho más emocionante y lleno de alegría. Es la verdad. Es realmente la verdad. Mucho más que todas las cosas que la gente cree que los hacen felices y los hacen sentirse bien. Es muy divertido estar en la voluntad de Dios. Aleluya. Estar en la voluntad de Dios es el único lugar donde cumplirás tu propósito. El único lugar. ¿Conoces a personas en el mundo que intentan tener un propósito? Así que, ya sabes, logran cosas, tienen una familia, realmente tienen éxito en su carrera, hacen cosas humanitarias, como tal vez incluso están dando a los necesitados.
Pero nada de eso importa si Dios no está invitado allí. Si lo estás haciendo fuera de Dios. Porque todas estas cosas, incluso las buenas, como dar a los necesitados, hacer cosas humanitarias, deben hacerse para la gloria de Dios. Si uno lo está haciendo, pero lo hace por sí mismo, si lo está haciendo solo para verse bien y sentirse mejor y obtener elogios, premios y reconocimiento y honor, entonces eso no es bueno en absoluto. Todas esas cosas deben ser para la gloria de Dios, para que podamos representar a Dios ante el mundo. Estoy haciendo esto porque Dios me envió a hacer esto. Estoy haciendo esto porque este es el amor de Dios por su pueblo. Amén. En la voluntad de Dios hay montañas y valles. En la voluntad de Dios hay valles. Sí. Lo que significa que a veces Dios quiere que pasemos por los valles. David dijo, aunque ande en la sombra del valle de la muerte, no temeré mal alguno, porque sé que estás conmigo. David estaba en la voluntad de Dios, pero estaba en el valle y Dios estaba con él. Entonces sabemos que los valles son en verdad la voluntad de Dios a veces. La voluntad de Dios muchas veces es muy divertida. Como dije, la más divertida, la más emocionante, donde a veces ni siquiera puedes dormir. Estás tan emocionado. Tu corazón late fuera de tu pecho, estás muy emocionado. En verdad, es lo más grande estar en la voluntad de Dios. Lo es, de verdad. Yo me he divertido más en mi vida en la voluntad de Dios. He tenido el mayor gozo en mi vida en la voluntad de Dios y el mayor contentamiento. Pero también tenemos que recordar que la voluntad de Dios no siempre es divertida. La voluntad de Dios muchas veces es divertida, es emocionante, es agradable y a veces no es divertida, es rutinaria e incómoda. Esto es solo un hecho. Tenemos que despertar, tragarnos esa verdad, aceptarla y decir, está bien, Señor, cueste lo que cueste, solo quiero estar en tu voluntad. Lo haré. Lo haré. No me voy a quejar. Solo diré, sí, Señor, lo aceptaré. Amén. A muchos niños no les gusta lavarse los dientes. Al menos cuando son pequeños. No es divertido para ellos. No lo hacen. A muchos no les gusta bañarse y a muchos no les gusta comer verduras. No es divertido y no entienden por qué tienen que hacer esto. Pero es la voluntad de sus padres que ellos obedezcan. Es la voluntad de sus padres, no por alguna razón al azar, sino porque hacer estas cosas es por su bien. Los va a mantener sanos, los va a mantener limpios, los va a hacer crecer grandes, fuertes y sanos, vivir una vida larga. Es por su bien, es porque sus padres los aman y quieren lo mejor para ellos, que tienen que hacer estas cosas que no son divertidas. Pero incluso si los padres tratan de explicarles por qué tienen que hacer estas cosas, sigue siendo difícil para los niños realmente entender y apreciar el hacer estas cosas poco divertidas, ¿verdad? Los adolescentes muchas veces no quieren levantarse temprano para ir a la escuela. Y probablemente muchos de ellos no entienden por qué no pueden llegar tarde como la mayoría de las veces. Pero es la voluntad de sus padres que se levanten temprano, que lleguen a tiempo y que les vaya bien en la escuela. Es la voluntad de sus padres porque los aman. Quieren lo mejor para ellos. Saben que esto está creando disciplina en ellos. Saben que al hacer estas cosas van a poder graduarse y tener éxito en la vida. Y cuando estos adolescentes
Aunque no entiendan en ese momento, cuando crecen, están agradecidos de que sus padres los hayan obligado a hacer estas cosas poco divertidas, porque ahora tienen disciplina, ahora pueden mantener un trabajo, porque pueden levantarse temprano, tienen disciplina ahora. Ahora están prosperando, ahora pueden tener éxito en la vida, en su carrera y mantener a su familia. Amén. Pero en un momento no fue divertido. Era bueno para ellos, pero no era divertido. Y no entendían del todo por qué tenían que hacerlo. Es como nosotros, en la voluntad de Dios. Amén. A veces es posible que tengamos que dejar nuestro hogar cómodo. ¿Quién ama su hogar? ¿Quién se siente cómodo en su casa? Sí, la mayoría de nosotros nos sentimos cómodos en nuestra casa, al menos tal vez tu habitación. Te sientes cómodo allí, te sientes en paz, lo has hecho tú propio. Es mi casa. Pero a veces es posible que tengamos que dejar nuestra casa. Esto podría deberse a diferentes razones. Algunas personas han tenido tragedias, algunas personas sufrieron incendios, desastres naturales y tienen que mudarse donde estaban cómodas, fuera de su hogar, a un nuevo lugar. Otras personas consiguieron un trabajo en otro lugar, tuvieron que mudarse. Otras personas, este fue solo el llamado de Dios para que se cambien a una ciudad diferente. Tuvieron que mudarse de su hogar muy cómodo que amaban y eso no fue divertido hacerlo, pero tuvieron que hacerlo. Y fue por su bien, porque aquí era donde estaba la voluntad de Dios. Era mudarse. Amén. Algunas veces puede que no sea divertido ir a la iglesia. Hay gente viendo en línea en este momento que son las 2 de la madrugada, 3, 4, 5 de la madrugada. Si eres tú, puedes escribir en los comentarios ahora mismo a qué hora es ahí. Pero escucho estos testimonios todo el tiempo de personas que están plantadas aquí en la iglesia 5F con nosotros, de todo el mundo, lugares en Asia, Europa, África, de todo el mundo, Australia, y se despiertan en medio de la noche para estar con nosotros en vivo. Podrían ver la repetición, pero eligen estar con nosotros en vivo. Y aleluya, sí, alabado sea Dios. Les honramos por eso. Pero debes saber que eso no siempre puede ser divertido. O tal vez la mayoría de las veces no es divertido despertarse en medio de la noche, ¿verdad? Hay algunos de ustedes que conducen más de 2 horas para estar aquí. Si están aquí, levanten la mano. Más de 2 horas para estar aquí todos los domingos. Levanten la mano. Manténganla en alto. Más de 2 horas. Son muchos de ustedes. ¿Más de 3 horas? Levanten la mano si son más de 3 horas. Increíble. Wow. ¿Algo más que eso? Alabado sea Dios. A veces puede que no sea divertido hacer ese viaje. Cuando es cada semana, son 6 horas para algunos de ustedes en la carretera. Algunos de ustedes aquí. Y cuando tenemos servicio a horas tempranas, eso significa que se están levantando muy temprano. Eso no siempre es divertido. Y a veces tal vez fue una semana difícil, una semana larga, una semana muy ajetreada. Ni siquiera tuvieron un día como para descansar y simplemente no tienen ganas de venir a la iglesia. No es divertido. Pero sin embargo, es la voluntad de Dios que nunca descuiden venir a la casa de Dios y adorarlo. Es la voluntad de Dios que siempre estén en la casa de Dios y lo adoren y estén equipados para que puedan tener la victoria sobre el enemigo y ser equipados para ser un vaso poderoso de Dios para ayudar a otros, para que Dios pueda moverse a través de ti. Y es la voluntad de Dios que vengan aquí y se encuentren con Él también porque necesitan recibir su poder, su unción, sus milagros en su vida, para que vivan la vida que Él quiere que tengan. Así que es la voluntad de Dios que estén aquí, sea divertido o no, cada vez. Amén. Dios podría pedirles que vayan de viaje a algún lado para hacer algo por Él. Tal vez sea un viaje misionero o algún tipo de viaje. Les está pidiendo que vayan a algún lado y hagan algo por Él. Si les pide que vayan a algún lugar hermoso al que han querido ir toda su vida, tal vez sea Grecia, tal vez sea París, tal vez sea Australia, tal vez Hawái, Fiji, donde
donde sea este lugar de sus sueños. Él les pide que vayan ahí y los pone en un hermoso hotel que proveyó para ustedes. Y el clima va a ser hermoso. Están emocionados de hacer la obra de Dios, cuando eso es lo que parece. Y muchas veces así es la voluntad de Dios. La obra a la que los está llamando a hacer es tan divertido así. Y los sueños se cumplen, como incluso tuvieron un sueño de ir a algún lado y estar sirviendo a Dios. Ahora irán a este lugar que siempre quisieron ir y saben que nunca habrían ido si no fuera por servir a Dios, ¿verdad? Pero hay veces que Dios te puede pedir que vayas a algún lugar, tal vez a un viaje misionero, quizás sea el lugar más remoto del mundo. No es bonito en ningún sentido, ni en lo que respecta a la naturaleza, ni en lo que respecta a la vista, paisaje, vista turística. Y el clima puede que no sea bueno y no hay un servicio de telefonía celular muy bueno, o no hay servicio de telefonía celular, o no hay wifi, quizás no haya agua corriente, quizás ni siquiera haya camas. Recuerdo un viaje misionero que hice una vez hace muchos años. No habría ni una cobija ni una almohada. Esto podría ser a veces donde Dios te está llamando y piensas ir ahí y no te emocionas. No parece divertido, pero es la voluntad de Dios de todas formas. Amén. Hay muchas historias en la Biblia, muchos ejemplos de siervos de Dios y también de personas de Dios que estaban en la voluntad de Dios y no era nada divertido para ellos. Jonás, Dios le había pedido que fuera a Nínive y profetizara a la gente de ahí. Y no quería ir ahí. Realmente no explica por qué se opuso tanto a ir a ese lugar. Pero lo que podemos deducir de las escrituras, lo que sabemos es que eso no iba a ser agradable para él, para ir ahí. No iba a ser divertido y por eso no fue. Al principio, él se negó a ir. Hizo los intentos más drásticos para no ir a donde Dios lo estaba llamando a ir. Porque no quería ir ahí, porque no iba a ser divertido. Simplemente esa era la razón. Ahora, Dios finalmente lo obliga a ir y él va y hace lo que Dios lo llamó a hacer. Pero para Jonás, esa voluntad de Dios no era divertida ni agradable. Los hijos de Israel, los israelitas, siguieron a Moisés como el líder que Dios había escogido para ellos. Hubo una victoria tan asombrosa, es decir, había muchas cosas en contra de ellos. El faraón era brutal, simplemente se negó a dejarlos ir por tanto tiempo. ¿Te imaginas ser los israelitas? Vamos, ya. Hay tantos milagros asombrosos. Dios estaba haciendo señales y maravillas para lograr que el faraón los dejara ir. Y él simplemente seguía sin dejarlos ir. Y luego finalmente, dice el faraón, pueden irse todos. Finalmente. Imagínense el alivio, ese avance, ese sentimiento que tendrían, esa emoción. Fue un momento divertido cuando finalmente pudieron irse. Pero solo un poco después, ¿saben qué pasó? El faraón y su ejército, sus carros, decidieron perseguirlos por el desierto para intentar traerlos de vuelta a Egipto. Y los arrinconaron contra el Mar Rojo, hacia el Mar Rojo, donde no tienen ningún lugar a donde correr. Y se imaginan ser los israelitas en ese punto. Sabemos lo que sucede, no vayamos ahí. Imagínense ser los israelitas en ese momento. ¿Cómo te sentirías? Eso sería lo opuesto a divertido y agradable. ¿Verdad? Pero Dios fue tan bueno
hizo un gran milagro al dividir el Mar Rojo. Aún era la victoria. Se sentía como si tuvieran la victoria y luego la victoria se le quitó y tendrían que regresar a Egipto y así se sentía. Pero eso no fue lo que pasó. Eso no estaba sucediendo en medio de cuando no era divertido. Todavía tenían la victoria. Dios tenía este enorme milagro reservado que era tan poderoso. Él recibe tanta gloria por ello hasta el día de hoy. Dios tenía este plan maravilloso. Quiero mostrarle a mi gente por toda la eternidad los poderosos milagros que puedo hacer. Quiero hacer algo que nunca he hecho antes. La gente va a leer esta historia de generación a generación y van a crecer en la fe. Crecer en la fe en mí, en mi fidelidad. Oh, aleluya. Este fue un plan asombroso de Dios. Este fue un asombroso plan de Dios. Pero para que haya un milagro tiene que haber una necesidad. Así que fue la bondad de Dios para Él crear la necesidad de un milagro, para que permitiera que el faraón y el ejército los persiguieran. Ese momento poco divertido fue la bondad de Dios, que Dios permitió que sucediera. Creó ese momento poco divertido, no agradable. Amén. Abraham, Dios llamó a Abraham, le pidió que sacrificara a su único hijo. Esa fue una promesa de Dios en la que él estuvo creyendo por muchos, muchos años y finalmente a una edad muy avanzada, Dios le dio un hijo. Este mismo hijo, Dios le estaba pidiendo que lo sacrificara. Su único hijo de la promesa. Es decir, imagínense a Abraham en ese momento. Qué difícil habría sido eso, qué no tan divertido habría sido eso en ese momento en que Dios dijo, te pido que sacrifiques a tu hijo. Matarlo. Imagínate la sensación que él tendría cuando levantara la espada para golpear a su hijo. Lo opuesto a divertido, ¿verdad? Pero aún así era la voluntad de Dios. Y esto fue una prueba y Dios proveyó un cordero. Así que Dios siguió siendo bueno. Dios no lo obligó a matar a su hijo, pero le pidió que lo hiciera solo para probarlo. Pero eso no era divertido, sino que era la voluntad de Dios. Amén. Jesús vino a salvar al mundo. Suena muy emocionante ser un héroe. Pero para Jesús no era divertido. No fue divertido. Vino para ser asesinado. Y él lo sabía. Incluso de niño sabía. Sabía por qué estaba aquí. Él sabía la persecución que vendría. Sabía la crucifixión que se avecinaba. Y él era 100% Dios, 100% hombre. Su corazón late con emoción y regocijo de que sus amados hijos serán salvados. Los hijos del Padre serán salvos. Todavía no era divertido. Amén. Pero era la voluntad de Dios. Los discípulos, muchos de ellos, la mayoría, fueron torturados, perseguidos y asesinados. Fueron asesinados por seguir a Jesús. Fueron asesinados por estar en la voluntad de Dios. Predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, echar fuera demonios, resucitar a los muertos. Juan 21:18 dice, de cierto os digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás tus manos y otro te vestirá y te llevará por donde no quieras ir. Jesús dijo esto para indicar la clase de muerte por la cual Pedro glorificaría a Dios. Entonces el hecho de que Pedro y los demás discípulos fueran asesinados
por causa de Jesús. No fue un error. No fue como si Dios perdiera y el diablo ganara. Esto era la voluntad de Dios. Así es como pasarían al cielo. Las Escrituras dicen que esto glorificaría a Dios. Esta muerte iba a glorificar a Dios. Eso no fue divertido, pero era la voluntad de Dios. Es muy importante que recordemos este principio de la voluntad de Dios, que no siempre es divertido, que porque Dios es bueno y nos bendice y la vida con Él es vida abundante, paz y gozo y contentamiento, aún no significa que siempre sea divertido todos los días estar en su voluntad. La razón más importante por la que es tan importante que nosotros conozcamos esta verdad y que escuchemos esta palabra y para que la recordemos es tan importante y es porque si no saben esto y no lo recuerdan, no permanecerán en la voluntad de Dios. Sí, porque si se quedan en este lugar de Dios es bueno todo el tiempo, mi vida va a ser tan increíble todos los días porque Dios es bueno. Y al mismo tiempo eso es lo que quieres. Entonces Dios dice, haz esto. Él dice algo, haz esto, ve aquí y tú no quieres ir ahí, no es divertido ir ahí, no es divertido hacer eso. Creerás que es el demonio, creerás que no es de Dios, creerás que es el ángel de luz o algo así. Sí, es una doctrina que mucha gente tiene porque no quiere escucharla muchas veces. Y es algo que no se enseña mucho. Y hay una parte de nosotros a veces, una parte de la gente que no se rinde del todo. Se niega a querer la voluntad de Dios. Solo quiere la voluntad de Dios cuando es buena para ti, cuando es divertida y agradable. Por eso es tan importante que escuches esta palabra y la recibas hoy. Porque esto garantizará que mientras te rindas a Dios, permanecerás en la voluntad de Dios. Y así oirás su voz claramente cuando te diga que vayas aquí y allá, ya sea divertido o no divertido, rutinario o emocionante, agradable o no. Amén. Dios me llamó a ser ministro, me llamó a ser apóstol. Recibí esa profecía de mi padre espiritual, el profeta Dr. George Davy, allá por el 2016. Y cuando la recibí, supe que era Dios hablando. Había una convicción profunda, un conocimiento profundo en mí de que era Dios hablando. Pero en ese momento yo quería ser cantante, compositora cristiana, pop, EDM, compositora. Realmente pensaba que esa era la voluntad de Dios para mi vida. Y esa era mi pasión, cantar. Mi pasión no era en absoluto predicar o hablar en público. De ninguna manera. Hablar en público era mi mayor miedo y debilidad. Y predicar, no tenía ningún deseo, no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo tienes el deseo de hacer algo que no sabes cómo hacer? Literalmente ni siquiera tenía un 1% de deseo de predicar. Tenía cero deseos, 0% de deseos de predicar. Pero sabía que Dios me estaba llamando a hacer esto y quería estar en la voluntad de Dios. Y eso fue todo, eso fue todo. Y entonces dije, sí, Señor. Y obedecí. Y no fue hasta 4 años y medio después que empecé a ver que las promesas se cumplían. Promesas que había recibido ese mismo día que recibí esta profecía de mi vida, de mi llamado a ser ministro. Profecía sobre cómo Dios iba a hacer milagros a través de mí y que yo estaba llamada a alcanzar a las naciones. Y luego las profecías más tarde sobre el hecho de que Dios había traído avivamiento ahora a Los Ángeles y que se iba a extender por todo Estados Unidos y el mundo entero. Y fueron 4 años después sin ver ninguna de estas promesas.
Y la mayor parte de esos 4 años, estuve predicando. Dios me llamó a comenzar la iglesia 5F y estaba predicando semanalmente y no era divertido, como cada semana. Cada semana no era divertido. Recuerdo que temía los domingos, la verdad, porque no era divertido para mí. No lo era. Esto era algo que estaba haciendo por obediencia a Dios y solo confiaba en que Él me iba a dar pasión y deseo de hacer lo que me llamó a hacer. Amén. Recuerdo los lunes ser aliviada cuando el domingo había terminado y que tenía una semana entera, casi una semana entera antes del siguiente domingo. Esto es real. Entonces sé lo que es estar en la voluntad de Dios cuando no es divertido. Pero aun cuando no era divertido, tenía contentamiento como nunca antes, porque tenía esa seguridad de que estaba en la voluntad de Dios y que le estaba agradando y tocando su corazón, y eso es todo lo que quería. Entonces tenía paz, gozo y contentamiento como nunca conocí en la voluntad de Dios, aunque no fuera divertido. Y de hecho fue menos divertido de lo que probablemente jamás haya tenido en mi vida. Eso no tiene sentido si no eres espiritual. Pero si lo eres, entiendes lo que digo. Amén. Amén. Y valió completamente la pena. Y hasta el día de hoy vale la pena. El viaje a la tierra prometida no es como cuando llegas a la tierra prometida. Significa que todos los días son ahora completamente divertidos y todo lo que Dios te llama a hacer es divertido. No. Vale muchísimo la pena. Vale la pena los momentos poco divertidos. Vale muchísimo la pena. Hay una alegría grandísima adelante. Hay tantas bendiciones grandísimas adelante. Y todo lo que Dios te está llamando a hacer que no es divertido es por un propósito. Conduce a las bendiciones mayores adelante que no vendrían si no pasaras por ese momento poco divertido. Ese momento poco divertido es el momento de refinamiento, en un lugar donde Dios te transforma, en un lugar donde Dios te pide que tomes tu cruz y te niegues a ti mismo y lo haces y conforme lo haces, Él te refina, te hace más como Él. Y así es como Dios puede usarte más poderosamente en esta vida, en este mundo. Aquí es donde Él puede poner más unción en ti. Tienes que pasar por el fuego, tienes que negarte a ti mismo. Negarse a sí mismo es una parte muy importante de ser un creyente. Todos los días tomamos nuestra cruz para seguir a Jesús. Entonces, a veces puede ser como, ¿por qué Dios? ¿Por qué tengo que hacer esta cosa poco divertida? Porque tienes que negarte a ti mismo para ser más como yo. Él está diciendo esto. Este soy yo guiándote a través de algo en donde debes negarte a ti mismo. Te estás volviendo más como yo en este momento. Solo confía en mí, está diciendo. Solo confía en mí. Persevera. Es temporal y vale la pena. Amén. Así que es importante asegurarte que no estás siguiendo esta doctrina equivocada de, bueno, porque eso no es divertido, esto no es agradable, no creo que sea de Dios. Es muy importante porque muchas veces es la voluntad de Dios cuando hay paz. Sí, pero no confundas la paz de Dios con la comodidad. Muchas personas piensan que paz significa me siento cómodo y bien. No, la paz de Dios en tu corazón es este saber que Dios quiere que yo haga esto. Puede que no lo entienda, pero sé que es Dios hablando. No puedo negarlo y solo quiero estar en su voluntad. Así que tengo paz. Y muchas veces eso no es cómodo cuando esa paz llega. Amén. Aleluya. Así que asegúrate de no perderte la voluntad de Dios porque algo se sienta incómodo. No sé, mi espíritu me siento incómodo. Probablemente sea porque es incómodo.
y a tu carne no le apetece hacerlo. Sí, humíllate, no seas tan orgulloso como para creer que tienes el discernimiento más increíble del mundo. Sé real contigo mismo, sé real con el hecho de que estás en esta tierra, que tienes carne y probablemente aún no estés perfeccionado a la imagen de Jesús. Así que tal vez pueda ser que tu carne no quiera hacer esto. No te pierdas la voluntad de Dios, porque tu carne está diciendo no. Aleluya. Algo que quiero compartir. Dios no quiere que estés Dios no quiere que estés en esclavitud, no quiere que estés enfermo, no quiere que el diablo tenga control en tu vida. Y por eso debemos tener esta creencia, esta doctrina de que Jesús quiere que sus hijos sean libres, que sean sanados. Y lo quiere para ellos ahora, lo quiere para ti ahora. Sí, es importante que creamos, es importante que no nos confundamos con lo que estoy enseñando y piensen que, oh, esta parte de esclavitud es parte de la parte no divertida de la voluntad de Dios, ¿sabes? Pero al mismo tiempo tenemos que recordar que a veces Dios sana en capas y a veces Dios hace la sanidad en el ámbito espiritual, pero se manifiesta en el ámbito físico después. Como las personas con lepra que fueron a Jesús, Él les dijo, muéstrense a los sacerdotes y la Biblia dice que en el camino fueron sanados, lo que significa que probablemente estaban muy expectantes de estar en la presencia de Jesús y ver su lepra desaparecer ante sus ojos en el momento que Jesús los tocó o les habló, ¿verdad? ¿Verdad? Pero eso no pasó. Así que imagínense cómo salir de su presencia. Él solo dice, muéstrate a los sacerdotes. Y se van y se ven igual. Imagínense los sentimientos que habrían sentido. Probablemente algo de decepción, probablemente algo de confusión. Eso no fue divertido. Pero Dios todavía quería que fueran sanados y Dios los había sanado. Estaba a punto de manifestarse solamente. Así que tenemos que tener este tipo de entendimiento maduro acerca de cómo Dios se mueve, que Él quiere que ustedes sean sanados y liberados, pero también siendo pacientes con su plazo para llevarlo a cabo. Y a veces cuando esa sanidad está sucediendo con el tiempo y no de inmediato, eso puede ser a veces la parte poco divertida de la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo, cuando estamos en un lugar donde vemos el poder de Dios moviéndose todo el tiempo, estamos viendo testimonio tras testimonio, estamos viendo muchísimos milagros, muchísima sanidad, liberación, y estamos llamados a liberar lo bueno. Y hay tantas cosas buenas que Dios está haciendo, pero tenemos que asegurarnos de que no solo estemos esperando diversión todos los días en la voluntad de Dios. Ya ven, tienes que tener esta comprensión madura y espiritual de Dios y sus caminos. Amén. Job 2:10. ¿Debemos aceptar solo las cosas buenas? Esperen, antes de continuar. Job dice en la escritura que estamos a punto de leer, después de que Dios permitió que el diablo quitara tanto, sus hijos murieron, su ganado, sus cosechas, básicamente todo su dinero y sus posesiones fueron tomadas. Y Dios permitió que el diablo se llevara eso, pero al final de la historia dice que Dios restauró el doble de lo que se perdió. Y entonces esta fue solo una prueba por la que Dios llevó a Job porque sabía que tenía una fe tan fuerte que perseveraría y que podría manejar este tipo de prueba y que la forma en que Job sería bendecido al final sería mejor de lo que era antes, de todas esas cosas malas que le sucedieron. Así que fue todo para el bien de Job y no solo para el bien de su vida personal, para todos nosotros, nuestro bien, porque a través de esta historia aprendemos mucho sobre la bondad de Dios, la fidelidad y sus caminos como pone a prueba. Y nos lleva a tener una fe fuerte. Amén. Entonces, esa es una pequeña historia de Job en pocas palabras, pero en medio de todas estas cosas que le fueron quitadas, su esposa
está enojada con Dios y le dice a Job, deberías maldecir a Dios. Y Job la reprende. ¿Sabes? Job tenía un hermoso corazón, amor y fe en Dios. Y confió en Dios en medio de este tiempo horrible. No un tiempo divertido, tortuoso, doloroso. Y dice algo muy poderoso. Él dice, deberíamos aceptar solo cosas buenas de la mano de Dios y nunca nada malo. Wow. Entonces, lo que quiere decir con lo malo es que lo malo siempre conduce a nuestro bien. Lo malo que le sucedió a Job llevó a algo mejor para Job. Amén. Que Dios no está dando cosas malas sin ninguna razón. Al igual que los niños piensan que es tan malo y horrible comer verduras, es como una tortura para ellos, ¿verdad? Algunos de ellos piensan como si fuera una tortura, pero lo malo es en realidad para su bien. Así que las cosas que nos parecen malas, que vienen de Dios, que en realidad no son malas, pero parecen malas para nosotros, las cosas que Él permite, siempre son para nuestro bien. Dios no es nada más que bueno, es puro, y Él te ama tanto, y Él solo quiere el bien para ti en tu vida, pero a veces lo mejor para ti requiere que Él permita lo malo, permita que el enemigo ataque. Podrían formarse armas en tu contra, pero no prosperarán. No tenemos garantía de que Dios prohíba que se formen armas contra nosotros. Cuando se forman armas contra ti, imagínate una pistola en tu cabeza. ¿Va a ser divertido en ese momento? Probablemente estés pensando, Dios, ¿cómo pudiste permitir eso? Así es en el ámbito espiritual, cuando estas armas se forman en contra nuestra. ¡Ay! Esto da miedo. Esto no es divertido. Esto es confuso. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Pero no permitirá que prosperen. Él nunca permitirá que el enemigo gane. Solo lo permitirá por tu bien, para que seas más bendecido. Entonces, algo muy importante es que tenemos que asegurarnos de no venir cuestionando cuando Dios nos llama a hacer algo que no es divertido. Tenemos que asegurarnos de que somos mejores que esto, somos más humildes que esto. Éxodo 14:10. Cuando Faraón se acercaba, así que aquí es cuando Faraón y el ejército se acercaban a los israelitas persiguiéndolos. Acorralados, dice, Faraón se acercó al pueblo y el pueblo de Israel miró hacia arriba y entró en pánico cuando vieron a los egipcios que los alcanzaban. Clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí para morir en el desierto? ¿No había suficiente gracia para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Acaso no te dijimos que esto sucedería cuando estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz. Seamos esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Esto es lo que esta gente llena de orgullo le decía a Moisés. Este asombroso siervo de Dios, a quien Dios respetaba tanto, que reprendió a Miriam y a Aarón y dijo, ¿cómo se atreven a decir algo ni siquiera pequeño en contra de él? Dijeron algo solo un poco pequeño, no loco en contra de él. Dios le hablaba cara a Moisés. Entonces Dios básicamente honraba a Moisés. Así que estas personas le están hablando de esta manera. Cuando Moisés no hizo nada malo, él los guiaba en la perfecta voluntad de Dios. Dios permitiría que esto sucediera. Así podría ser el milagro más grande que jamás haya hecho para ellos, dividir el mar. Pero estas personas están cuestionando a Dios y cuestionando a su líder, que no hizo nada malo.
que los guió para estar en la perfecta voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidado de no estar haciendo esto hoy. Aprendamos de los israelitas. Y digo esto por todos ustedes. Aquí en la iglesia 5F, todos ustedes en este mover de avivamiento de los últimos tiempos que Dios está haciendo, la Biblia cobrará vida. Es decir, en todos los sentidos, los momentos divertidos y los no tan divertidos en la Biblia. El tiempo de la división del mar y el tiempo justo antes de la división del mar en la Biblia. Los milagros, señales y maravillas que suceden en la Biblia y la persecución que sucede en la Biblia. El gran odio del diablo hacia su ungido por Jesús moviéndose en poder a través de su pueblo. Manifestado. Eso va a pasar. Así que eso también significa que va a haber una tentación de ser como los israelitas. Cuando ustedes estén, incluso en este movimiento de avivamiento, incluso en nuestra iglesia, llegará un momento, si yo soy como Moisés, como su líder, dirán, ¿a dónde nos has llevado? Existe la tentación de cuestionar. Estaban interrogando a Moisés, ¿realmente escuchaste de Dios? Esto no tiene ningún sentido. ¿Realmente escuchaste de Dios? Eso es lo que le estaban diciendo a Moisés. Eso es orgullo. Más vale que no seamos así, amén. Es mejor que confiemos en Dios y confiemos a donde nos ha llevado, donde te ha plantado, la iglesia que Él te ha plantado. Confía en tu liderazgo allí. Así como la gente, los israelitas debió haber confiado en Moisés, confíen en, incluso cuando las cosas no tengan sentido, incluso cuando las cosas no las entiendas, cuando sea un tiempo de no tanta diversión, solo confía. Confía en Dios, confía en su liderazgo. Mantente humilde. Recuerda la palabra de Dios. Recuerda que está cobrando vida hoy. Amén. Aleluya. Segunda de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra. Prepárate cuando sea el momento oportuno y aún cuando no lo sea. Mantén tu sentido de urgencia, sea que la oportunidad parezca favorable o desfavorable, sea conveniente o inconveniente, sea bienvenida o no bienvenida. Necesitamos estar listos para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos estar listos para predicar y hacer cualquier tipo de obra de Dios. Necesitamos estar listos para hacer la voluntad de Dios cuando es conveniente y cuando no lo es, cuando es incómodo y cuando no es divertido, en los buenos y en los momentos malos. La palabra de Dios dice, prepárate. Prepárate para moverte cuando no sientas que estás listo para moverte. Cuando Dios te dice vayas y tú estás cómodo donde estás sentado, prepárate para correr cuando te sientas cansado y quieres caminar. Prepárate. Prepárate. Aleluya. Prepárate para seguir haciendo la obra de Dios cuando haya persecución. Dice en 1 Pedro 3:17, porque mejor es sufrir injustamente por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que sufrir justamente por hacer el mal. Así que esto dice, es mejor que sufras injustamente por hacer lo que es justo, si esa es la voluntad de Dios. Por lo tanto, está diciendo, podría ser la voluntad de Dios que a veces sufras por hacer lo que es correcto. Esa es la definición de persecución. La persecución es injusticia. La persecución es injusticia. Y hay algo acerca de la persecución. No tenemos ninguna garantía de que seremos reivindicados de la manera en que queremos ser reivindicados en este lado de la eternidad. Sé que puede ser difícil de escuchar.
Dios se probará a sí mismo. Dios liberará sus frutos a través de ti. Dios te dará victoria tras victoria. Pero también habrá persecución. Jesús fue crucificado y resucitó. Y hasta este día hay personas que no creen que Él era el Mesías. En su tiempo, aunque resucitó, aunque hubo señales, milagros y prodigios y hubo frutos a través de los apóstoles después de que resucitó, muchos todavía no creen. Muchos todavía creen que Él es un falso profeta. Hasta el día de hoy, muchas personas creen que es un falso profeta o simplemente un líder cualquiera, un maestro en aquellos tiempos, un maestro religioso. Así que pasa igual con nosotros hoy. La gente puede llamarte falso, puede pensar que estás haciendo la obra del diablo cuando estás haciendo la obra de Dios. Y esas mismas personas puede que nunca crean la verdad porque todo el mundo tiene libre albedrío. Y es una elección ser espiritual y permitir que Dios te abra los ojos. Es una elección ser humilde para que Dios pueda abrir los ojos. Así que nosotros, esta es parte de los tiempos no divertidos. Realmente no es divertido y realmente no es cómodo cuando la gente piensa mal de ti, cuando eres malinterpretado y sigues siendo incomprendido, especialmente como cuando pensaban de Jesús que era un falso profeta y decían que estaba usando poderes demoníacos para echar fuera demonios. Es lo mismo que las personas piensan de ti o de mí hoy en día. Y muchas personas nunca conocerán la verdad. Así que tenemos que estar de acuerdo con esta injusticia. Tenemos que superarla. Debemos aceptar esa parte poco divertida e incómoda de ser seguidores de Jesús, que siempre seremos malinterpretados y acusados falsamente por algunas personas, pero eso no detendrá la voluntad de Dios de prevalecer a través de nuestras vidas. Nunca impedirá que Dios haga milagros a través de nuestras vidas. Nunca impedirá que se muestren buenos frutos de aquellos con corazones puros por ver la verdad de Dios en ti. Pero tenemos que aceptar esta parte poco divertida. Simplemente acéptala en lugar de estar tan deprimidos y molestos por ella y tratar de resistirla y distraerse con ella y tratar de probarte a ti mismo o algo así. Tenemos que aceptar las partes no divertidas. Amén. Jesús lo vale. Filipenses 4:11. No digo esto porque esté necesitado, porque he aprendido a estar contento, sean las circunstancias que sean. Sé lo que es estar necesitado y sé lo que es tener abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en cualquier situación, ya sea bien alimentado o hambriento, ya sea viviendo en abundancia o necesidad. Puedo hacer todo esto a través de aquel que me fortalece. Quiero enseñarte ahora cómo asegurarte de que siempre estés en la voluntad de Dios, cómo poder aceptar las partes no divertidas de ello y perseverar a través de ello. Quiero enseñarte a aprender el secreto, así como Pablo, de estar contento. Y realmente el secreto de estar contento es tener un solo motivo, un solo deseo, una sola pasión, un solo objetivo de complacer a Jesús, para hacerle sentir orgulloso, para tocar su corazón, para tener ese deseo de que Él diga, bien hecho mi buen y fiel siervo, para que eso sea todo tu corazón. Ya sabes lo que eso significa. Sabes que eso significa que viene con persecución. Sabes que eso implica las cosas nada divertidas e incómodas, pero has tomado la decisión de que todo lo que quiero es estar en la voluntad de Dios. Así que estoy bien con todo eso. Acepto todo eso. Y cuando esas cosas suceden, significa que estoy en la voluntad de Dios, que es todo lo que quiero.
mi único deseo. Estoy tocando el corazón de Dios, estoy complaciéndole, así que eso es lo que quiero. Por lo tanto, estoy feliz, estoy contenta. Ese es el secreto que está hablando. Un deseo, una pasión que supera a todos. Tomas esa decisión de complacer a Dios, de estar en su voluntad. Entonces, cuando te enfrentas a estas cosas, a estos tiempos nada divertidos e incómodos, tienes fortaleza, paz y gozo porque sabes que esta es la voluntad de Dios y este es el único lugar donde quiero estar. Si estuviera aquí haciendo algo divertido, pero eso no es la voluntad de Dios, sería desdichado porque estoy fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo único que no quiero, estar fuera de la voluntad de Dios. Entonces, aunque este no es el lugar más divertido, el lugar más deseable, esa es la voluntad de Dios y eso es todo lo que quiero. Estoy en la voluntad de Dios. Aleluya, estoy contenta. El secreto para estar contento. Amén. Entonces, toma esta decisión. Este es mi único deseo, complacerte, estar en tu voluntad, Dios. Y haz una promesa, un pacto con Él. No solo digas, me rindo, Señor, sino que profundiza. Dile, Señor, me doy cuenta de lo que esto significa cuando digo que me rindo. Y quiero decirte que estoy de acuerdo con eso. Quiero decirte que te doy permiso. Iba de camino a la iglesia hoy y pensé, dije, Señor, te agradezco por todas las cosas difíciles por las que me hiciste pasar y por todas las que me harás pasar en el futuro. Porque sé que lo hiciste todo porque me amas. Y sé que todo es para mi bien. Así que te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy permiso para hacer lo que tienes que hacer para llevarme a través de lo que tienes que llevarme. Solo quiero estar en tu voluntad, Dios. La acepto. Que nunca me queje, que la acepte y que te dé las gracias a pesar de todo. Amén. Aleluya. Recuerda esto te mantiene fuerte cuando no es divertido. Cuando estés en tiempos poco divertidos, recuerda que este es el sendero a la tierra prometida. Es el único sendero a la tierra prometida. Lo hace un poco más llevadero e incluso emocionante. No es divertido, aunque es emocionante, de verdad, cuando recuerdas esta verdad espiritual. Estás en el sendero hacia la tierra prometida, bendiciones que ni siquiera has experimentado. Porque Dios es tan fiel que te lleva a través de cosas más difíciles por las que nunca has atravesado. Lo que viene son bendiciones que nunca has experimentado. Sí, no es en vano. Dios es fiel. Oraciones contestadas se encuentran en este sendero que vas a tomar, que el tiempo no divertido. Las oraciones sin respuestas vendrán en este sendero si vas a transitar por esto no divertido. Tu propósito cumplido también está en este sendero. La vida eterna en el cielo también está en este sendero. Y sobre todo, darle gusto a Dios, lo cual es la más grande intimidad. La mayor intimidad que puedas tener con Dios es estar en su voluntad. En los momentos no divertidos, es el lugar secreto cuando estás pasando por algo tan duro que nadie más ve. Y tú, por tu amor a Dios, no te quejas, sino que dices, confío en ti, Señor, y incluso te agradezco por esto. Y Señor, haré esto y haré aún más porque te amo mucho y haría cualquier cosa por ti. Me rindo a tu voluntad. Allí es donde está esa gran intimidad. Amén. Entonces, cuando también obedeces a Dios, Él provee milagros, bendiciones y el doble por tu problema. Sí, como compartí, mayores bendiciones están por venir. Cuanto más grande, más incómodo, poco divertido y difícil sea la situación, más grande será la bendición. Y entonces Abraham, él sabía que era la voluntad de Dios de sacrificar a su hijo. Pero fue debido a su obediencia cuando estaba en el acto a punto de matar a su hijo, Dios le proveyó un cordero. Dios le proveyó un cordero debido a la obediencia de Abraham. ¿Qué habría pasado si Abraham no hubiera obedecido? Bueno, él habría salido de la voluntad de Dios. Y cuando estás fuera de la voluntad de Dios, ahí no está la bendición, ahí no está la vida eterna.
Ahí no está la intimidad con Dios, ¿verdad? Pero como obedeció a Dios, Dios le proveyó un milagro, una bendición, el Cordero. Así que cuando obedeces la voluntad de Dios, a pesar de que no sea divertido, Dios proveerá un Cordero para ti, una bendición para ti. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Para concluir, quiero volver a la historia de los israelitas frente al Mar Rojo. ¿Sabes lo que Moisés les dijo a las personas cuando se estaban quejando y cuestionando, básicamente diciendo, no creo que escuchaste bien a Dios, no puedo creer que nos hayas hecho esto? Moisés dijo, Éxodo 14, verso 13, no tengan miedo, simplemente quédense quietos y vean cómo el Señor los rescata hoy. Los egipcios que ven hoy no los volverán a ver. El Señor mismo peleará por ustedes. Simplemente quédense tranquilos. Creo que eso es hermoso. Es decir, cómo Moisés no se quejó, no se ofendió. Era tan cruel lo que le decían. ¿Recuerdan lo que leí en las Escrituras? ¿Cómo puedes hacernos esto? Él no hizo nada malo. Pero Moisés responde sin ofenderse, con humildad y de una manera tan como un líder, como cuidando a las personas, guiándolos, diciéndoles, no se preocupen, solo mantengan la calma y vamos a ver a Dios hacer un milagro. Así que solo quiero decir para aquellos de ustedes que son líderes, que esto es parte de las cosas desagradables por las que Dios los llevará, como ser como Moisés y ser cuestionado. Y así es como debes responder. Y no es divertido responder de esta manera. No es divertido no defenderse. No es divertido responder de una manera que sea difícil. No es divertido que la gente piense mal de ti y Dios está permitiendo que esto suceda. Pero Dios te refina a través de ello y Dios se manifiesta. Él parte el mar y demuestra a sí mismo ante ti. Él revela la verdad. Si puedes ser obediente y humilde. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Siento que Dios se está moviendo en muchos corazones aquí, agitando los corazones una entrega más profunda. Veo que en el ámbito espiritual hay algunas cosas a las que algunos de ustedes aquí se están resistiendo porque no era divertido. A veces nos puede gustar estar en negación, como si no quisiéramos escuchar la verdad. Y por eso nos gusta taparnos los oídos, pero en el fondo sabemos lo que Dios está hablando. Y entonces veo aquí que hay algunos de ustedes que Dios les ha estado hablando para que salgan de su zona de confort. Hacer algo difícil que nunca antes has hecho por Él. Ir a alguna parte a donde te llama. Para algunos de ustedes lo veo como un trabajo, un cambio de trabajo. Para algunos de ustedes veo que es cerrar puertas al enemigo. Algunos de ustedes son como las relaciones a las que Dios los llama para poner fin a su cercanía en tu vida. No son saludables para ti. Y veo que Dios llama a algunos de ustedes a ser más generosos, darle más a Él, dar más a la obra de Dios y otras cosas. Pero Dios ha estado hablando estas cosas y ha habido una resistencia porque no es divertido. Algunos de ustedes incluso han justificado diciendo, eso no puede ser Dios. Dios te llama al arrepentimiento. Dios te llama a entregar todo ahora mismo. Así que solo quiero animarlos a todos ahora mismo a que se tomen un momento con Dios y se rindan. Algunos de ustedes aún no han rendido toda su vida a Jesús, han estado viviendo tibios, porque no parecía divertido dejar ir las cosas. Te pide que entregues todo ahora mismo. Así que cierra los ojos ahora mismo. Cierra los ojos ahora mismo y ríndete. Habla con Dios. Habla con Dios, díselo. Dile, rindo todo, Señor.
Algunos de ustedes nunca han hecho ese compromiso, nunca han dicho las palabras en voz alta. Señor, incluso las cosas que no son divertidas, que son incómodas, lo haré. Renuncio a mis deseos. Rindo mis deseos. Díselo ahora. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tú eres soberano, Señor. Tú eres soberano. Tú eres soberano sobre nuestras vidas. Eres digno de una entrega plena y completa. Eres digno de que tengamos que pasar por cosas duras a veces, no divertidas a veces. Eres digno de ello y lo reconocemos ahora mismo, Dios. Te lo decimos. Te adoramos y te glorificamos como soberano y digno. Y decimos esta cosa fuerte que dice Job. La repetimos y decimos, aceptamos lo bueno y lo malo. Lo malo, las cosas incómodas, las cosas difíciles son para nuestro bien. Confiamos en ti. Confiamos en ti, Dios. Te confiamos con nuestras vidas. Te confiamos con nuestra familia. Confiamos en ti. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Decimos sí a tu voluntad. Decimos sí a tu voluntad en lo bueno y en lo malo. Y decimos sí a predicar tu palabra, a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos, a hacer esas cosas en los buenos tiempos y en los malos tiempos, en lo conveniente y lo inconveniente, cuando es divertido y cuando no lo es. Decimos que sí, Señor. Decimos que lo haremos. Lo haremos porque te amamos y tú eres digno y nos rendimos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te damos las gracias, Dios, porque podemos confiar en ti. Te damos las gracias, Dios, porque eres tan digno de confianza. Te damos las gracias, Dios, porque frente al mar rojo y el faraón que nos persigue, en esos momentos de la vida, te damos las gracias, que no tenemos que tener miedo ni preocuparnos, sino que podemos descansar porque confiamos en ti, porque eres tan confiable y nunca nos fallas. Gracias, Jesús. Te damos las gracias, Dios, por tu bondad. Te damos gracias porque siempre tienes tus manos en nuestras vidas. Nunca nos descuidas, nunca nos pierdes el control, sino que nos vas guiando cada paso. Te damos gracias, Jesús. Eres increíble, Señor. Te amamos, confiamos en ti. Te damos gracias, te alabamos. Te damos toda la gloria. Solo tú, Jesús. Amén. Amén. Aleluya. ¿Alguien siente paz en su corazón? Como, oh, Dios es digno de confianza. Amén. Nunca nos tenemos que preocupar. Podemos descansar siempre en sus brazos. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia y tu paz que acabas de liberar. Declaro que esa paz sea liberada a cada uno de ustedes. Algunos de ustedes los veo pasando por tiempos difíciles, tiempos poco divertidos y se sintieron tensos, se sienten estresados. Declaro que sean liberados ahora mismo de eso y libero la paz de Jesús para que venga sobre ustedes. Ahora, en el nombre de Jesús, que sean fuertes como nunca antes en el Espíritu a partir de este día. Que no se olviden de esta palabra, pero que cada vez que sea difícil lo que Dios los está llamando a hacer, que tengan paz y fortaleza y que tengan una fe fuerte en Dios. Amén. Amén. Aleluya. Alabado sea Dios. Gracias, Jesús.
Proverbios 3, versículo 9 dice, glorifica a Dios con todas tus riquezas, honrándolo con lo mejor tuyo, con cada aumento que llegue. Entonces, cada dimensión de tu vida desbordará de bendiciones, de una fuente incontenible de gozo interior. Esa es la versión Pasión. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, versículo 10. Cuando honras al Señor con tus riquezas y con la mejor parte de todo lo que produces, Él llenará tus graneros de grano y tus lagares rebosarán de buen vino. Hay tantas escrituras que son así en la palabra de Dios, como que dicen este mismo principio. Da, sé generoso, sé un dador alegre, siembra, y entonces vas a cosechar, cosecharás más. Entonces Dios derramará tantas bendiciones en tu vida que no habrá lugar para ellos. Entonces cosecharás abundantemente. Una y otra vez, de muchas maneras diferentes, Dios habla esto. Dios quiere que conozcas este principio. A veces, esta es la cosa difícil y poco divertida que Dios te pide que hagas. Esa es la voluntad de Dios, que des continuamente, que des cuando haya aumento. A veces cuando hay aumento, tu deseo es comprar algo que has querido comprar durante un tiempo para usar inmediatamente exactamente ese aumento para esa cosa. Pero Dios está diciendo aquí, quiere que le honres con lo mejor, con cada aumento que te llegue, con tus primicias, dice en otra traducción. Así que quiero motivarte hoy y todos los días, a partir de hoy, a aceptar esta parte de la voluntad de Dios que a veces no es divertida, esta parte que a veces es dura, es incómoda, que es dar. No solo dar, sino dar generosamente. Amén. Así que ahora vamos a tener un tiempo para dar a Dios, para sembrar en su reino. Al sembrar, no solo estás liberando muchas bendiciones, como dice la Escritura, sino también te estás convirtiendo en un instrumento de Dios para avanzar su obra. No podríamos estar aquí adorando a Dios hoy, llegando a estas personas en todo el mundo a través de la transmisión en vivo, si otros de ustedes aquí no hubieran apoyado la obra de Dios económicamente. Simplemente no podríamos. Se necesita un costo físico para que la obra de Dios siga adelante y salga con excelencia. Y es la voluntad de Dios ahora que la obra de Dios se realice con más excelencia, que llegue a más de sus personas y para amplificar su gloria, para traerle más gloria con excelencia para Él. Amén. Así que los animo a sembrar en el reino de Dios y apoyar esta obra de Dios aquí en la Iglesia 5F. Tienen sobres de donación en sus asientos. Si desean donar en línea, hay un código QR en la pantalla. Justo ahí. Y pueden ir a 5fchurch.org/give. También en los sobres hay códigos QR. Si estás viendo en línea, puedes sembrar en Instagram, en el link, en mi biografía. También en Facebook y YouTube. En un momento, ustedes traerán la ofrenda aquí, pero primero quiero declarar sobre todos ustedes, sobre estas semillas que ustedes están sembrando. ¿Pueden levantar su semilla o su teléfono en el aire ahora mismo? Yo libero esta unción sobre ustedes ahora, sobre cada semilla que es sembrada aquí hoy. Declaro que muchas bendiciones espirituales deben venir sobre su vida con esta semilla, que con este principio de Dios, que lo que siembran cosecharán, que cuando siembran generosamente, cosecharán abundantemente, cosecharán mucho si siembran mucho. Declaro que este principio, esta ley en el reino espiritual debe cumplirse en tu vida. Y declaro bendiciones para ser liberadas sobre ti, provisión, bendiciones financieras para ser liberadas sobre ti en cualquier forma que el diablo ha tenido una cadena alrededor de las finanzas,
bloqueando las finanzas para que no lleguen a ti. Yo rompo esa cadena. Declaro cualquier ataque del enemigo contra tus finanzas que se rompa ahora en el nombre de Jesús. Y declaro abundancia sobre ti. Abundancia. Que la semilla se incremente. Que tu semilla en tus manos se incremente para hacer más para lo que Dios te ha llamado a hacer y para dar más a la obra de Dios. Que te incrementes en el nombre de Jesús. Amén.